Parusía es la palabra que con mayor frecuencia se utiliza en el Nuevo Testamento para describir el retorno de Cristo a la tierra. Aparece 24 veces en todo el Nuevo Testamento en una variedad de ocasiones. En su etimología, la palabra quiere decir estar cerca de o al lado de, y la palabra quiere decir en sí misma presencia, aunque no quiere decir solamente presencia, sino el acto por el cual la presencia se hace realidad, es decir, por la venida del individuo. Esta palabra aparece en relación con el regreso de Cristo a la tierra por sus santos, que es el arrebatamiento, y también quiere decir, aparece en el Nuevo Testamento para describir lo que es la segunda venida de Cristo, que es para emitir juicio. Como es de esperarse, el círculo amilenial, que es post-tribulacionista, no están de acuerdo con esta afirmación. Y en palabras del teólogo respetado Anthony Hoekema, él dice lo siguiente: no se pueden derivar argumentos a favor de la doble venida de las palabras que usa el Nuevo Testamento para la segunda venida. Consideremos el uso de la palabra parusía. En Tesalonicenses 4:15, Pablo la usa para describir lo que los pretribulacionistas denominarían el arrebato, pero en 1 Tesalonicenses 3:13, la misma palabra es usada para describir la venida del Señor Jesucristo con todos sus santos, la segunda fase del regreso de Cristo según los pretribulacionistas. El uso de esta palabra, por lo tanto, no aporta fundamento alguno para el tipo de distinción que hacen los pretribulacionistas entre las dos fases del regreso de Cristo. Si bien es verdad que la palabra en sí misma no es conclusiva, la palabra sí nos puede ayudar en el contexto para determinar cuando se trata del arrebatamiento y cuando se trata de la segunda venida. Por ejemplo, tomando el mismo ejemplo de Hoekema, cuando la palabra parusía se utiliza en Tesalonicenses 4:15, en su contexto está hablando de la venida del Señor Jesucristo en las nubes. Los creyentes son tomados en el aire, los muertos son resucitados y están para siempre con el Señor. Entonces, esta palabra tiene un mensaje de aliento. ¿Qué pasa? Que cuando vamos a Tesalonicenses 3:13, la palabra no dice que Cristo viene por sus santos, sino que viene con sus santos. O sea, la segunda fase de la segunda venida de Cristo a la tierra, lo cual es cónsono con algunos pasajes de las Escrituras, como Zacarías 14:5. En Zacarías 14:5 podemos corroborar esta venida del Señor con sus santos, cuando dice: y vendrá Jehová mi Dios y con él todos sus santos. También en Judas 14 dice que viene el Señor con sus santas decenas de millares para emitir juicio. Pero también, y más claramente, esto lo podemos ver en Apocalipsis 19, del 6 al 8. Ahí se presenta lo que es las bodas del Cordero y la invitación a la cena de las bodas. Recordemos que el esposo de Cristo es la iglesia. La boda es en el cielo y está la novia, y entonces se hace el anuncio de los invitados de la cena de las bodas, que es, según la perspectiva pretribulacional, las personas que quedan para el tiempo de la gran tribulación. Además de eso, cuando vamos a Apocalipsis 19:14, vemos también que entonces Cristo viene con sus santos para emitir juicio después de las bodas del Cordero. Entonces, en conclusión, en síntesis, aunque se utilice la misma palabra, el contexto en sí mismo es lo que determina cuando se trata del arrebatamiento de la iglesia y cuando se trata de la segunda venida. Vamos a dejarlo con un ejemplo de Charles Ryrie en su libro Ven pronto, Señor Jesús, en la página 20, que tiene un ejemplo fantástico sobre esto, y cito. Él dice: tomemos la palabra motor. Mi carro tiene un motor, la lavadora tiene un motor, mi motocicleta tiene un motor, el ventilador tiene un motor.
Mi cámara tiene un motor que avanza el rollo automáticamente. Perdón, dice mi cámara, perdón. ¿Es la palabra motor una cosa que caracteriza a esas máquinas distintas o es una manera de catalogarla para forzarnos a concluir que toda cosa con motor es la misma cosa? La respuesta es obvia, termina Charles Wright. Entonces, se puede determinar mediante el contexto cuando la palabra parusía aparece en relación con el arrebatamiento de la iglesia y cuando aparece con la segunda venida.